aquí en Televisión de Ferrol, estamos en Abogado Responde, estamos como siempre muy atentos a la actualidad. La actualidad manda, ha muerto posiblemente unas figuras más importantes de la política española, pues ya no en los últimos años, sino en las últimas décadas. Y bueno, pues quizás las figuras más importantes del último siglo, del siglo XX. Bien, estábamos con Ona Inés Vilariño, que nos estaba comentando un poquito esa mezcla de audacia, pero también de prudencia que tenía Adolfo Suárez. Si te parece, Nona, nos vamos a explicar esos términos. ¿Por qué crees que mezclaba ambas cosas? Parece que son contradictorios, pero a veces no lo son, ¿eh? Yo creo que la prueba más evidente es que su gesto más audaz fue la legalización del Partido Comunista, y yo, sin embargo, creo que también fue el gesto más prudente, porque no hay que confundir ser prudente con ser cobarde o ser pacato. Es decir, yo no soy audaz a cualquier precio ni para cualquier cosa. Se decía de un político español que era un político estupendo, con unas enormes capacidades, pero que su problema estribaba en que un día se levantaba por la mañana y le declaraba la guerra a Estados Unidos. A veces estas ironías no se entienden muy bien en la televisión o en la radio, pero lo que quería decir no es que le fuese a declarar la guerra a Estados Unidos, sino que podía cometer un acto con un impulso irrefrenable, ¿no? Suárez era un hombre nada impulsivo, ¿eh? No, se controlaba, era muy comedido, se controlaba muy bien, y pocas veces lo pudiste pillar en un gesto digamos, que se pusiese de manifiesto que había entrado en descontrol, ¿no? Y bueno, eso le ayudaba también a ser coherente. Claro. Es que, mira, no es tan difícil ser coherente cuando gobiernas o vives desde las convicciones profundas. El problema de no ser coherente es cuando gobiernas o vives dando bandazos, sin saber realmente qué es lo esencial en la vida. Y Suárez había una cosa que la tenía fácil. Yo quiero traer la democracia, las libertades a este país, meterlo en el concierto de los países europeos al coste que pueda soportar el pueblo español, no yo, que estoy dispuesto a morir por eso. Y creo que con esa convicción, y cuando tú tienes el objetivo claro, pues no digo que sea fácil, pero lo que sí es absolutamente necesario, que para no dar ese tipo de bandazos que a veces se das, tengas esto claro. Y cuando el pueblo vea que efectivamente ahí quiero llegar y llegue, pues ya está. Entenderán todos los errores o todos los pequeños pasos equivocados que podamos haber dado. De hecho, en nuestra retina está esa imagen del golpe de Estado en el que Adolfo Suárez no se levanta. Pues fíjate, hay mucha gente que dice, es que eso él lo sabía. Te aseguro que Suárez no sabía que la Guardia Civil iba a entrar en el Congreso, ni que sabía, claro que sabía, como lo sabían todos, o lo sabíamos todos, que había reuniones, contubernios, proclamas en los cuarteles, etc. Y Suárez no se marchó tampoco por eso. Él decidió marcharse y, bueno, pues lo que desde luego no sabía para nada era que se iba a dar el golpe de Estado así, que iba a entrar la Guardia Civil en el Congreso, y por eso su gesto fue un gesto de dignidad. Y no tiene que asombrar que Suárez hiciese eso, porque toda su vida está salpicada de gestos absolutamente dignos. Bien, hay una serie de cosas que creo que a muchos telespectadores, a muchos españoles y por supuesto a muchos ferrolanos, gente de la comarca que sorprende o que nos sorprende, y es, vamos a ver, Adolfo Suárez consigue aglutinar a mucha gente a su alrededor, consigue un gran consenso, consigue que se den los pasos para que se apruebe la Constitución, legaliza el Partido Comunista, prácticamente consigue que en ese barco llamado España se mezcle entre mucha gente. Pero por otra parte, todos sabemos, y Nona lo ha vivido muy de cerca, que a Adolfo Suárez, una de las causas, yo no sé si la principal, pero una de las causas por las que deja de ser presidente del gobierno es porque ve que le están apuñalando por todas partes. ¿Cuál crees, Nona, que ha sido la causa principal, aunque seguramente hubo varias, pero las causas principales por las cuales se produce ese apuñalamiento que ahora
pasa un poquito como de puntillas. Mucha gente, pues no, esto ahora un poquito lo hemos comentado off the record antes de entrar aquí en el estudio, como que llama la atención y llega a ser grotesco el que tanta gente que lo ha apuñalado, pues ahora que con descaro pues manifieste su aprecio y su simpatía por una persona a la que, en fin, solo le faltó maltratarla físicamente, vamos. Pues sí, empezando por esto último, los autores de las puñaladas más duras, porque venían de los suyos, todavía no han estado tan desvergonzados como los autores de puñaladas ajenas, que tenían mucha prisa por tomar el poder. Y esa es la explicación más clara de por qué se orquestó lo que se orquestó alrededor de Suárez. Y quiero decir algo con mucha claridad, ejerciendo el magisterio que me enseñó. Seguramente en todo el conjunto de personas, de políticos, de poderes económicos, de poderes militares, de poderes civiles, que tenían mucha prisa porque Adolfo dejase la presidencia, podía haber gentes que noblemente decían que la etapa de Suárez había acabado. Estas son las dos grandes versiones de la obra de Suárez, que fue un hombre para la transición y que probablemente pues, su tiempo terminó cuando se hizo lo más importante. Bueno, los que lo pensaban así, pues seguramente no lo apuñalaron exactamente, hicieron lo que ellos honestamente creían que había que hacer para que Suárez dejase la presidencia del gobierno. La verdad es que el país no estaba bien, eso es evidente, pero bueno, no estaba bien por lo que no estaba bien, no por la acción de gobierno, por mucho que se haya dicho, sino por otras causas que no vamos ahora a analizar aquí con exactitud, digamos con exactitud, no con mucha extensión porque no tenemos tiempo tampoco. Pero es que la prisa de algunos miembros de UCD por unirse rápidamente a la derecha para formar ese gran partido conservador que necesitaba del electorado y de los políticos de la UCD, pues fueron el elemento fundamental que desestabilizó a la UCD y que hizo pensar a Adolfo: si el rey ya no está tampoco entusiasmado con que yo siga de presidente, las fuerzas sociales, políticas, etcétera, me están dando la espalda, y los míos, en lugar de constituir un, digamos, cinturón de protección, se parten y son los primeros en estar buscando acomodo en otros sitios. Yo creo que eso fue así. Sintetizando, yo creo que fue muy importante haber perdido la confianza del rey, porque por mucho que ahora se quiera decir que no, el rey Suárez perdió la confianza del rey en aquel momento y estuvo un tiempo distanciado de él. El rey también necesitaba reinar con el Partido Socialista y bueno, pues había una cierta prisa porque eso fuese así. Y luego diré otra cosa, pero prefiero que no hablar tanto tiempo. No, por favor, Nona, dila ya. Bueno, hay mucha gente que dice que Suárez era un político para la transición y que unos años antes o después pues tenía que dejarlo porque la UCD no era un partido político y que la UCD tenía que reestructurarse. Eso era evidente porque no caben los socialdemócratas, los liberales, los demócratas cristianos, los independientes, pues no caben todos en un... Es que es abarcar lo que hoy es el Partido Socialista y Alianza Popular en un solo partido casi. Por tanto, era lógico que se hiciese esa reestructuración. Pero yo niego la mayor. Probablemente Adolfo, después de 2 o 3 años de descanso quizá, hubiese sido un líder extraordinario para ser la cabeza de ese partido de centro, si no con vocación mayoritaria, con algo que a mí me gusta mucho decir, con una misión tan importante como la de pactar con el centro izquierda o con el centro derecha o con la derecha o con la izquierda, en lugar de que dependamos hasta el punto que dependemos de los nacionalismos, que son extraordinariamente, digamos que, egoístas y excluyentes, y que no pueden ser permanentemente el grupo político que articule las soluciones para España cuando no hay unas mayorías cualificadas para hacerlo. Eso precisamente quería preguntar, también unas preguntas que te quería hacer, Nona. Adolfo Suárez ha fallecido ya hace unos años que, como tú mismo has dicho, no era consciente de lo que ocurría a su alrededor debido a esa larga enfermedad que ha tenido, que era degenerativa. Pero te atreves un poquito, Nona, a
a decirnos qué podría pensar Adolfo Suárez si ahora mismo estuviese con nosotros y en plenas facultades, de la situación que hay, no económica, que obviamente también podría pena, pero sobre todo la situación política, es decir, esa un poco sensación de que, en fin, que estamos en un proceso casi de desintegración de ese gran consenso. No parece que para los asuntos de Estado, como es obviamente la estructura tradicional del Estado, pues no parece que haya consenso de ningún tipo ahora. No sé cuál es tu opinión, Ona. Pues yo, que te lo comentaba antes, ayer tuvimos un funeral en La Coruña, no era una cosa oficial ni una cosa íntima y muy destinada a la gente del pueblo que quisiera, desde luego, pero en la que nos reunimos bastantes diputados y senadores de la transición, pues más o menos todo el mundo venía a coincidir en una cosa. Suárez lo hubiese pasado francamente mal, porque, y no son palabras mías, son de un significadísimo político que no me dio, no sé si le gustaría que dijese su nombre, pero muy querido y muy conocido en toda Galicia, y muy valorado, que dijo: yo nunca pensé que llegásemos a donde estamos, en lo que es la crisis política que tenemos, que no se habla más que de la crisis económica, y este país sufre una crisis política e institucional gravísima, que eso sí que se lleva por delante los pilares fundamentales de cualquier democracia. No digo que vaya a ocurrir eso, porque espero que haya el sentido de la responsabilidad de que esto tiene que ir en otra dirección. Y esta persona que es del Partido Socialista me decía: si yo no le echo más culpa al Partido Popular que al PSOE, pero ¿cómo se puede montar la que se monta? Con la valla de Melilla que la has puesto tú, en el caso, digo, o cómo puedes, en el caso de los inmigrantes, o cómo puede ser que de la ley de educación, que hay una manifestación en toda España, a unos niveles que yo estoy asustada, no se pueda llegar, tanto por culpa del PP como del PSOE, porque si hay consenso entre los dos, lo demás está arreglado. Y que lo único que se diga de la ley de educación, yo no la estoy aquí defendiendo ni atacando, que no he venido a eso, que si la religión no sé qué y que si la educación para la ciudadanía no sé cuánto. Y ayer dice un señor, pues vaya democracia que tenemos si eso es así, y pone las reválidas que solo son para los ricos. Oiga usted, pero ¿quién le ha dicho a usted que los ricos van a superar más las reválidas que los otros? Las reválidas estarán bien o estarán mal, pero son una evaluación objetiva de lo que tú has aprendido, sea rico, sea pobre. ¿O es que estamos diciendo que la educación que se imparte en España solo es buena, los ricos, es que son de una incoherencia absoluta? Yo no he, a la gente que he oído, en este caso de la ley de educación, hablar, es que no ha leído la ley, que es una cosa tremenda. Pongo estos ejemplos que seguramente serán muy criticados y no estarán de acuerdo conmigo, pero que nada de lo que están diciendo lo dice la LOMCE, ¿eh? Esas cosas de los comedores, de los no sé cuál, de eso no dice nada la LOMCE, para nada, ¿eh? Entonces, si son incapaces de llegar a un acuerdo básico sobre cuestiones, porque no es llegar a un acuerdo sobre todo, que la democracia es discrepancia y diferencias, pero hay cuestiones que sí hay que consensuar. ¿Cómo podemos hablar de reformar la Constitución? Que yo creo que hay que reformarla, ¿eh? Pero ¿es este el clima para reformar la Constitución? Abrimos ese debate, un poco complejo, ¿no? Que al final se convierte solo en un debate monarquía-república. Por favor. Es que creo que tenemos que ser conscientes del país en el que estamos, que lo hemos crispado hasta niveles que nos van a estallar en la cara solo por la prisa de volver al poder de los que se fueron o de no perderlo de los que están. Y no hay otra explicación, no hay ese patriotismo. Miren, a los que no les guste la palabra les pido disculpas, pero el patriotismo es una cualidad maravillosa que significa amar a tu país y luchar fundamentalmente por él. Si no somos capaces, ¿pero qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si nos aferramos, puede mejorar los datos del paro, los datos que va a salirse de la crisis económica, pero como continúe la crisis política e institucional, esto se convierte en una democracia bananera, de verdad que sí. Bueno, pues, y, perdón, Adolfo sí, por favor. Diría eso. Jamás pensé que pudiésemos llegar aquí, porque no olvidemos que mucho más que el consenso, por eso a la Constitución se le llamó de la concordia. Concordia, que es una palabra etimológicamente que sitúa en el corazón esa confluencia de los corazones, que es maravillosa.
Es una de las palabras más bonitas que hay. Bueno, pues no, nada, yo creo que es imposible terminar mejor un programa en homenaje a Adolfo Suárez, pues adheriéndonos a ese deseo tan bonito que has hecho en este recta final de este programa. No tengo más que agradecerte una vez más pues tu presencia aquí. Pues muchas gracias a Canal 31 y muchísimas gracias a tantos ferrolanos que me han testimoniado su afecto por Suárez y que me han dado el pésame como si fuera alguien de mi familia, que yo ciertamente así lo considero. Lo dicho, gracias. Gracias a ti. Bien, amigos, pues hasta el próximo programa y nos veremos siempre otra vez atentos a la actualidad, y ya la próxima semana pues intentaremos traer pues a la recién elegida presidenta del Consejo General de Abogacía, una ferrolana también, Nieves Santomé. Hasta el próximo programa.